Nunca imaginé que a mis 67 años estaría planeando el golpe maestro contra la prometida de mi único hijo. La vida da sorpresas increíbles, ¿verdad? Estaba en el jardín de mi casa en Guayaquil cuando escuché aquellas palabras que jamás olvidaré. Me voy a divorciar en cuanto la herencia de esta vieja inútil esté a mi nombre. Mi nombre es Amalia Bustillos y durante los últimos 40 años de mi vida me he dedicado a construir, ladrillo por ladrillo, una respetada cadena de hoteles boutique a lo largo de la costa ecuatoriana. Comencé con una pequeña posada en Salinas que mi difunto esposo, Alberto, y yo compramos con nuestros ahorros de toda la vida. Él era profesor universitario y yo contadora, pero siempre soñamos con el mar, con crear espacios donde los viajeros pudieran sentirse como en casa mientras contemplaban el Océano Pacífico. Quedé viuda hace 5 años, cuando Alberto falleció tras una corta pero intensa batalla contra el cáncer. Fueron tiempos difíciles, pero me mantuve firme por nuestro hijo Esteban y por el legado que habíamos construido juntos. Para entonces, ya teníamos 6 hoteles operando con éxito, desde Esmeraldas hasta la frontera con Perú. Hotel Miraflores, nuestra joya de la corona en Salinas, es conocido por recibir a personalidades importantes de toda Sudamérica. La mañana en que mi vida cambió, el cielo de Guayaquil estaba despejado, con ese azul intenso que solo se ve en nuestras costas. El calor era sofocante, típico de octubre en nuestra ciudad, pero en el jardín de mi casa del barrio Las Peñas, rodeada de bugambillas y jazmines, siempre se siente una brisa reconfortante. Me había puesto mi sombrero de paja toquilla, un regalo que me trajo Esteban de Montecristi, para protegerme del sol mientras cortaba algunas rosas para decorar la sala. Esteban, mi único hijo, había salido temprano para resolver algunos asuntos relacionados con su boda, que se celebraría en 2 semanas. A sus 35 años, finalmente había decidido formar una familia con Luciana Ortega, una mujer de 32 años que conoció en una conferencia de turismo sostenible en Quito. Ella trabajaba en una inmobiliaria familiar y, según me contó mi hijo, quedó fascinada con sus ideas para expandir nuestros hoteles con un enfoque ecológico. Desde el primer momento en que Luciana cruzó el umbral de mi casa, sentí algo extraño, una sensación incómoda que no supe identificar. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, y la forma en que examinaba cada detalle de mi hogar me recordaba a un tasador calculando valores más que a una futura nuera admirando su nuevo entorno familiar. Pero me callé. ¿Qué podía decir una madre sin parecer la típica suegra celosa y posesiva? Durante los 8 meses de su noviazgo, Luciana se comportó impecablemente en mi presencia. Siempre me llamaba Doña Amalia, con un tono dulce. Me traía pequeños obsequios cuando visitaba la casa, preguntaba por mi salud y escuchaba atentamente mis historias sobre cómo construimos el negocio familiar. Demasiado atentamente, debí darme cuenta. Sus preguntas, que en aquel momento parecían muestras de interés genuino, ahora veo que tenían un propósito muy calculado. ¿Todos los hoteles están a nombre de Esteban ya, doña Amalia? ¿Ha pensado en cómo proteger su patrimonio en caso de enfermedad? ¿El testamento incluye todas las propiedades o solo las que están en Ecuador? Aquel día, mientras cortaba mis rosas rojas usando unas tijeras de jardín que me había regalado Alberto en nuestro 30º aniversario, no esperaba que Luciana estuviera en casa. Se suponía que estaría en su oficina hasta el mediodía y luego iría a una prueba final de su vestido de novia. Sin embargo, la escuché salir a la terraza trasera, cerca de donde yo me encontraba, oculta por un enorme rosal. Hablaba en voz alta por su teléfono móvil, con un tono que jamás le había escuchado. Áspero, frío, calculador. Te lo digo, Fernanda, este plan es perfecto. Esteban ya ha transferido 2 de los hoteles a su nombre, tal como la vieja le sugirió, para proteger el patrimonio familiar. Qué irónico, están facilitándome todo el trabajo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras apretaba el mango de las tijeras. La voz de Luciana continuó, cada vez más desdeñosa. El abogado me confirmó que con nuestro régimen de bienes, todo lo que venga después del matrimonio será dividido igualmente en caso de divorcio. Y cuando ella muera, que no debería tardar considerando su presión alta, será aún mejor. Me voy a divorciar en cuanto la herencia de esta vieja inútil esté a mi nombre. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Las rosas que había cortado cayeron al suelo mientras me sujetaba de un arbusto para no caer.
En mis 67 años había enfrentado muchas dificultades. La muerte temprana de mis padres, los años duros iniciando el negocio, la enfermedad de Alberto. Pero nada me había preparado para esto. La mujer que mi hijo amaba, con quien planeaba pasar el resto de su vida, era una estafadora sin corazón. ¿Y él no sospecha nada?, preguntó la voz al otro lado del teléfono, que supuse era Fernanda, su prima. Luciana soltó una carcajada que me heló la sangre. Por supuesto que no. Esteban es como un libro abierto, tan honesto que no concibe que alguien pueda engañarlo. Cree que estoy perdidamente enamorada de él. Y bueno, no es un mal partido. Es guapo, educado, tiene buen cuerpo. Si no fuera tan sentimental y tan pegado a las faldas de su madre, hasta podría considerarlo a largo plazo. Pero sinceramente, ¿quién quiere pasar su vida administrando hoteles en Ecuador cuando podríamos estar en Miami o París? Cada palabra era como una daga en mi corazón, no tanto por mí, sino por Esteban. Mi hijo, mi niño, que siempre vio lo mejor en las personas, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Además, continuó Luciana, bajando la voz como si compartiera un secreto aún más oscuro, ya he empezado a transferir pequeñas cantidades de las cuentas del Hotel Miraflores a mi empresa de consultoría, BC Asesoría. Mis iniciales, ¿no es ingenioso? Esteban firmó los contratos sin siquiera leer los detalles. Le dije que era para una campaña de marketing digital especial y ni siquiera cuestionó el precio. En ese momento, sentí que la sangre me hervía en las venas. Una cosa era planear estafarnos después de la boda, pero otra muy distinta era que ya estuviera robándonos, robando el trabajo de toda nuestra vida, el legado que Alberto y yo construimos con tanto esfuerzo para nuestro hijo. Silenciosamente, me escabullí entre los rosales y regresé a la casa por la puerta de la cocina. Rosario, mi ama de llaves y amiga fiel durante 25 años, me vio entrar con el rostro demudado. «Doña Amalia, ¿qué le pasa? Está blanca como una sábana». Con un gesto, le indiqué que me siguiera hasta mi habitación. Una vez allí, con la puerta cerrada, le conté todo lo que había escuchado. Rosario apretó los puños con indignación. Siempre desconfié de esa muchacha. Había algo falso en su manera de hablar, en cómo cambiaba su actitud cuando el señor Esteban no estaba presente. Tenemos que contarle todo inmediatamente, pero yo sabía que no sería tan simple. Esteban estaba enamorado, cegado por el afecto. Si me presentaba con una acusación tan grave basada en una conversación que escuché escondida, probablemente no me creería. Peor aún, podría pensar que eran celos de madre, que inventaba historias para separarlos. No, necesitaba pruebas concretas y un plan mejor. Rosario, no le diremos nada a Esteban todavía. Necesito pensar con calma, necesito un plan. Esa noche, mientras daba vueltas en mi cama sin poder dormir, comencé a formular mi estrategia. Podría simplemente confrontar a Luciana, pero ¿cuál sería el resultado? Ella lo negaría todo, inventaría alguna explicación y pondría a Esteban en mi contra. Necesitaba ser más astuta, más calculadora que ella. Después de todo, no había construido un imperio hotelero desde cero sin aprender algunos trucos en el camino. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no sentía desde que decidimos expandir nuestro primer hotel, a pesar de las advertencias de todos los asesores financieros. Tomé el teléfono y llamé a 2 personas: Guillermo Palacios, abogado de la familia desde hacía décadas y amigo personal de Alberto, y a Ignacio Venegas, mi vecino, un ex juez jubilado que siempre había mostrado un interés especial en mí, pero que yo mantenía a distancia por respeto a la memoria de mi esposo. Mi hijo Esteban siempre fue un muchacho noble, quizás demasiado. Desde pequeño mostró una generosidad y confianza en los demás que me enorgullecía y preocupaba a partes iguales. Recuerdo cuando tenía apenas 8 años y regaló su bicicleta nueva a un niño del barrio porque le dijo que nunca había tenido una. Alberto, mi esposo, quiso enseñarle una lección sobre ser precavido, pero yo intervine. «Deja que conserve esa bondad», le dije. «El mundo ya se encargará de enseñarle las lecciones duras». Y así fue creciendo Esteban, manteniendo esa pureza de corazón a pesar de los golpes que la vida le daba. Se graduó con honores como ingeniero civil en la Universidad de Guayaquil y rechazó ofertas de prestigiosas firmas internacionales para quedarse a nuestro lado.
asumiendo la dirección operativa de los hoteles. Quiero continuar lo que ustedes empezaron, nos dijo. Es un legado demasiado importante para dejarlo en otras manos. Bajo su dirección, modernizamos la infraestructura de todos nuestros establecimientos. El Hotel Miraflores pasó de ser un buen hotel local a convertirse en referente de lujo sostenible en Ecuador. Instaló paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y transformó completamente los jardines para que utilizaran solo especies nativas. Mi hijo no solo heredó el sentido práctico de su padre, sino también su pasión por preservar la naturaleza. Su único defecto, si podemos llamarlo así, era esa tendencia a ver solo lo mejor en las personas. Tienes que ser más cuidadoso, hijo, le advertí cuando firmó aquel contrato con un proveedor que terminó estafándonos. No todos tienen tus mismos valores. Él solo sonrió y me abrazó. Si vivo desconfiando de todos, mamá, me perderé conocer a las personas maravillosas que sí existen. Con esa filosofía de vida, no me sorprendió cuando un día llegó radiante a casa, anunciando que había conocido a alguien especial. Es diferente a todas, mamá, me dijo, con ese brillo en los ojos que recordaba de Alberto cuando éramos jóvenes. Entiende mi pasión por los hoteles, por la sostenibilidad. Tiene ideas brillantes para expandirnos. Luciana Ortega entró en nuestras vidas como un torbellino. Alta, de cabello negro brillante, siempre perfectamente peinado, con ese andar seguro de quien sabe exactamente lo que quiere. La primera vez que vino a casa, trajo un ramo de orquídeas ecuatorianas en peligro de extinción. Son de un vivero certificado que trabaja en su conservación, explicó mientras me las entregaba. Esteban me contó que usted ama las flores nativas. Era cierto, y ese detalle debería haberme conmovido. Sin embargo, mientras colocaba las orquídeas en un jarrón, sentí un escalofrío inexplicable. Había algo en su mirada cuando creía que nadie la observaba. Una frialdad calculadora que contrastaba con su sonrisa cálida. «Esa es solo tu imaginación, Amalia», me dije a mí misma. «Estás siendo la típica madre celosa». Durante los meses siguientes, Luciana se ganó a todos a su alrededor. Cautivó a nuestros empleados con su aparente interés en sus vidas, encantó a los amigos de Esteban con anécdotas ingeniosas de su trabajo en el sector inmobiliario y hasta logró que Rosario, mi escéptica ama de llaves, admitiera que la señorita tiene buenos modales. Eso no se puede negar. Sin embargo, pequeños detalles me inquietaban. La forma en que sus ojos recorrían cada habitación de la casa, como catalogando objetos de valor. Sus preguntas aparentemente inocentes, pero insistentes, sobre nuestras finanzas. ¿Todos los hoteles dan el mismo rendimiento, doña Amalia? ¿Han pensado en vender alguna de las propiedades menos rentables? ¿Esteban tiene poder notarial sobre todos los bienes familiares? Cuando expresé mis inquietudes a mi hijo, él las desestimó con una sonrisa. Mamá, Luciana solo quiere entender el negocio familiar que pronto también será suyo. Es natural que haga preguntas. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Después de todo, Alberto siempre decía que mi intuición para los negocios era extraordinaria, pero que a veces veía amenazas donde solo había oportunidades. Así que callé mis preocupaciones y me esforcé por aceptar a Luciana como la futura esposa de mi único hijo. El compromiso llegó 6 meses después de conocerse. Esteban le propuso matrimonio en la playa frente al Hotel Miraflores, con una puesta de sol espectacular como telón de fondo. Según me contó emocionado, había organizado una cena privada en la terraza y al servir el postre, el anillo apareció sobre una concha marina. Un anillo de platino con un diamante central rodeado de pequeñas esmeraldas, que costó más de lo que ganábamos en un mes en todos nuestros hoteles. «Es perfecto», dijo Luciana cuando me lo mostró, extendiendo su mano con un gesto que me pareció extrañamente ensayado. «Esteban sabe exactamente lo que me gusta». La boda se programó para realizarse en nuestra hacienda Las Olas, una propiedad familiar en las afueras de Guayaquil que había pertenecido a los padres de Alberto. Un lugar mágico, con jardines exuberantes, una pequeña laguna y una vista privilegiada del atardecer sobre el río Daule. El lugar donde Alberto y yo celebramos nuestras bodas de plata y donde ahora nuestro hijo sellaría su compromiso con la mujer que había elegido como compañera. 2 meses antes de la ceremonia, Esteban me sorprendió con una propuesta que me dejó helada. «Mamá, he estado pensando, quizás deberíamos transferir la titularidad de algunos hoteles a mi nombre.
por cuestiones fiscales y para simplificar la sucesión en el futuro. La sugerencia me pareció extraña. Nunca habíamos tenido prisa por cambiar la estructura legal de nuestras propiedades. ¿De dónde surge esta idea, hijo?, pregunté, intentando no sonar suspicaz. Guillermo Palacios me lo recomendó, respondió sin mirarme directamente. Bueno, en realidad, Luciana habló con él y luego me comentó la sugerencia. Luciana hablando con nuestro abogado familiar sin consultarme. La alarma en mi cabeza sonó con fuerza, pero nuevamente la silencié. Ya veo, dije con calma. Hablaré con Guillermo para entender mejor sus razones. Para mi sorpresa, Guillermo negó haber sugerido tal cosa. Jamás recomendaría cambios en la estructura patrimonial sin consultarlo primero con usted, doña Amalia, me aseguró cuando lo visité en su despacho. La señorita Ortega me preguntó sobre las implicaciones legales de tal transferencia, pero le expliqué que ese tipo de decisiones deben tomarse con cautela y asesoramiento completo. Aquella noche, mientras cenábamos los tres en el comedor de mi casa, observé a Luciana con nuevos ojos. La manera en que dirigía sutilmente la conversación, cómo manipulaba a Esteban con pequeños comentarios aparentemente inocentes, la forma en que me miraba cuando creía que no la observaba. Ya no podía negar lo que mi instinto me gritaba. Esta mujer no amaba a mi hijo. Tenía otros planes. Esteban me comentó que están considerando transferir algunos hoteles a su nombre. Comenté casualmente mientras Rosario servía el postre. Me parece una decisión importante que deberíamos discutir en familia. Luciana no perdió la compostura. Con su sonrisa perfecta respondió: por supuesto, doña Amalia. Solo pensábamos en facilitarle las cosas a futuro. Usted ya ha trabajado tanto toda su vida. Merece descansar y disfrutar sin preocupaciones. Mi mayor preocupación es el bienestar de mi hijo y la seguridad del patrimonio familiar. Respondí sosteniendo su mirada. Por un instante, vi un destello de irritación en sus ojos, rápidamente enmascarado. Esteban, ajeno a la tensión entre nosotras, sonrió. No te preocupes, mamá. No haremos nada apresurado. Después de la boda tendremos tiempo para organizar todo con calma. Después de aquella cena, intensifiqué mi vigilancia discreta. Empecé a revisar los informes financieros de los hoteles con más detalle. Revisé las transferencias, los contratos recientes, las facturas, y allí estaba, tal como había escuchado en el jardín, pagos mensuales a BC Asesoría por servicios de consultoría de marketing que nadie recordaba haber contratado. Pedí a mi sobrina Marcela, quien además de médica tenía formación en contabilidad, que revisara los números sin revelarle mis sospechas. Su respuesta llegó en menos de 48 horas. Tía Amalia, hay irregularidades aquí. Estas transferencias a BC Asesoría no tienen justificación real. No existe ningún contrato detallado ni entregables que respalden estos pagos. Con cada descubrimiento, la imagen se volvía más clara y dolorosa. Luciana no solo planeaba apoderarse de nuestro patrimonio después del matrimonio, ya había comenzado a saquear las cuentas de los hoteles utilizando empresas fantasma. Y mi hijo, cegado por el amor, firmaba documentos sin cuestionarlos, confiando plenamente en la mujer que planeaba destruirlo. La prueba definitiva llegó una semana después. Rosario, quien siempre había desconfiado de Luciana, encontró un cuaderno olvidado entre los cojines del sofá de la sala después de una visita de la prometida de Esteban. En él había anotaciones detalladas sobre nuestras propiedades, estimaciones de valor, planes de reorganización empresarial tras el matrimonio e incluso nombres de posibles compradores para algunos de nuestros hoteles. «Mire esto, doña Amalia», señaló Rosario con el dedo tembloroso una página donde Luciana había escrito. Fase 1. Transferencia de 2 hoteles antes de la boda, ya iniciado. Fase 2. Matrimonio y acceso a cuentas conjuntas. Fase 3. Venta discreta de activos menores. Fase 4. Divorcio y repartición de bienes. 18-24 meses después. Sentí náuseas. Era un plan metódico, calculado al milímetro. No estábamos ante una oportunista que había visto una oportunidad. Estábamos frente a una estafadora profesional que había elegido a mi hijo como su víctima y había elaborado un plan detallado para despojarnos de todo. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, estuve a punto de mostrarle el cuaderno, de revelarle toda la verdad. Lo vi entrar silbando alegremente, con un pequeño regalo para Luciana en las manos.
Encontré este brazalete de plata en un mercado artesanal, mamá. ¿Crees que le gustará? Y mi corazón se partió en dos. ¿Cómo decirle que la mujer a quien amaba lo veía solo como un medio para enriquecerse? ¿Cómo destruir su felicidad, su confianza en las personas? No pude hacerlo. Al menos, no de esa manera. Si le mostraba el cuaderno, Luciana simplemente lo negaría todo. Diría que eran apuntes para entender mejor el negocio familiar, que yo estaba malinterpretando sus intenciones, que era una madre celosa, intentando separarlo de la mujer que amaba. Y lo peor es que Esteban, en su bondad, probablemente le creería. Necesitaba más que pruebas circunstanciales, necesitaba evidencia irrefutable, algo que ni siquiera el corazón enamorado de mi hijo pudiera negar. Y para eso necesitaría ayuda. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión discreta en mi despacho. Guillermo Palacios, nuestro abogado de confianza, llegó puntualmente a las 9, vestido con su traje gris impecable y esos lentes de montura dorada que le daban aire de intelectual. Ignacio Venegas, mi vecino y ex juez, se presentó media hora después, trayendo consigo un ramo de jazmines para alegrar el ambiente, según dijo, con esa sonrisa amable que siempre me transmitía tranquilidad. Completaban el grupo Rosario, mi fiel ama de llaves, y Marcela, mi sobrina médica, quien había revisado las cuentas. Les conté todo, desde la conversación que escuché en el jardín hasta el descubrimiento del cuaderno de Luciana. Les mostré las transferencias irregulares, las anotaciones, las evidencias que había ido recopilando. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de mis confidentes pasaban de la sorpresa a la indignación. «Esto es gravísimo, doña Amalia», dijo Guillermo, ajustándose los lentes con gesto preocupado. «No estamos hablando solo de un posible fraude emocional, sino de un delito financiero en toda regla. Estas transferencias a empresas fantasma podrían considerarse apropiación indebida». Ignacio, con su experiencia como juez, asintió gravemente. «He visto casos similares a lo largo de mi carrera. Personas que se acercan a familias adineradas con el único propósito de esquilmarlas. Lo que me preocupa es que Luciana parece tener un plan muy elaborado, lo que sugiere experiencia previa». Fue entonces cuando Marcela aportó un dato crucial. «Tía, busqué información sobre Luciana Ortega y encontré algo inquietante. Antes de mudarse a Guayaquil, vivió en Bogotá y antes de eso, en Buenos Aires. En ambas ciudades hay denuncias archivadas contra una mujer con su mismo perfil, acusada de estafas similares a hombres adinerados. Las denuncias fueron retiradas, pero los registros siguen ahí». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La situación era peor de lo que imaginaba. No estábamos tratando con una oportunista, sino con una estafadora serial que se movía de país en país, dejando un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias vacías. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «Si le cuento todo esto a Esteban ahora, probablemente no me creerá. Luciana negará todo. Dirá que son coincidencias, que estoy intentando sabotear su felicidad». Ignacio se inclinó hacia adelante, con la determinación brillando en sus ojos. «Necesitamos pruebas incontestables, algo que ni siquiera el corazón enamorado de su hijo pueda ignorar. Y creo que sé cómo conseguirlas». Así fue como empezamos a diseñar nuestro plan. No sería una confrontación directa, que Luciana podría manipular fácilmente. Sería una estrategia cuidadosamente orquestada para desenmascarar su verdadera naturaleza frente a todos, especialmente frente a Esteban. El primer paso era documentar sus acciones y palabras de manera irrefutable. Con la ayuda discreta de Ignacio, instalamos pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de mi casa y del despacho de Esteban en el hotel. No era algo que me enorgulleciera hacer, pero la situación lo ameritaba. Estaba en juego no solo nuestro patrimonio familiar, sino la felicidad y el futuro de mi hijo. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperábamos. 3 días después, Esteban tuvo que viajar a Maceió para evaluar un terreno donde pensábamos expandir nuestra cadena de hoteles. Luciana, quien inicialmente había planeado acompañarlo, decidió quedarse en Guayaquil para finalizar algunos detalles de la boda, según dijo. Esa misma tarde, Luciana trajo a su prima Fernanda a casa. Las escuché subir al segundo piso, hacia la habitación donde guardábamos el vestido de novia. «Vamos a ver mi vestido»,
Doña Amalia está descansando y las empleadas están ocupadas en la cocina, comentó Luciana mientras subían las escaleras, sin saber que yo estaba en mi estudio, escuchando cada palabra a través de los dispositivos que habíamos instalado. Las dos mujeres entraron en la habitación y cerraron la puerta. El dispositivo captó claramente su conversación. «Vaya, Luciana, este vestido debe haber costado una fortuna», exclamó Fernanda. «Y así fue», respondió Luciana con una risita. «¿Y adivina quién lo pagó? La cuenta del Hotel Miraflores. Creé una falsa consultoría de diseño de interiores y le hice creer a Esteban que era para renovar el lobby. Firmó el cheque sin pestañear. ¿No tienes miedo de que te descubran? ¿Y si su madre revisa las cuentas?» La risa de Luciana era fría, despectiva. Esa vieja apenas puede leer los informes financieros sin quejarse de su vista cansada. Y pronto, con el matrimonio, tendré acceso directo a todo. Esteban ya dijo que quiere que yo modernice la administración de los hoteles. ¿Te imaginas? Voy a crear todo tipo de servicios fantasma y nadie lo notará. Pero después del divorcio, ¿no tendrás problemas legales?, preguntó Fernanda aparentemente preocupada. Para cuando me divorcié, ya habré transferido suficientes activos a mis cuentas en Panamá. Además, el régimen de bienes que escogimos es perfecto. Todo lo que venga después del matrimonio se divide en partes iguales. Ya he convencido a Esteban de poner 2 hoteles a su nombre y después de la boda, convenceré a la vieja de transferir el resto para simplificar la administración. Es el plan perfecto. Fernanda parecía impresionada, pero aún cautelosa. Has hecho esto antes, ¿verdad? En Colombia y Argentina. Y funcionó perfectamente, confirmó Luciana. La clave es elegir bien a tu objetivo. Hombres ricos pero ingenuos, preferiblemente con padres mayores o enfermos, y sin hermanos que puedan interferir. Esteban es el candidato ideal, único heredero, madre mayor con problemas de salud, y tan confiado que firmaría cualquier cosa que le ponga delante. Cada palabra era como un puñal. Pero ahora tenía lo que necesitaba, pruebas concretas de sus intenciones, grabadas con su propia voz. Con manos temblorosas detuve la grabación y llamé inmediatamente a Guillermo. Teníamos el material necesario para pasar a la siguiente fase de nuestro plan. En los días siguientes, mientras Esteban regresaba de su viaje y los preparativos para la boda continuaban, nosotros trabajábamos en silencio, perfeccionando cada detalle de nuestra estrategia. Guillermo verificó la legalidad de nuestras grabaciones y confirmó las sospechas sobre el pasado de Luciana en otros países. Ignacio, usando sus contactos en el sistema judicial, consiguió copias de las denuncias archivadas contra ella en Colombia y Argentina. Marcela rastreó todas las transferencias fraudulentas a las empresas vinculadas a Luciana. Una pieza crucial de nuestro plan surgió cuando Tomás Quintanilla, mejor amigo de Esteban desde la universidad, me llamó preocupado. «Doña Amalia, hay algo que debo contarle sobre Luciana. La vi en el restaurante El Manglar con un hombre que no era Esteban. Parecían muy íntimos y ella le entregó un sobre con documentos. Con esta información, contratamos discretamente a un investigador privado recomendado por Ignacio. En menos de una semana, descubrimos que el misterioso hombre era Carlos Méndez, un abogado especializado en transferencias internacionales de activos y con un historial cuestionable. El investigador logró fotografiarlos intercambiando documentos y consiguió, mediante métodos que preferí no conocer, copias de los papeles que estaban tramitando, solicitudes para abrir cuentas en bancos offshore a nombre de Luciana. Teníamos todo lo que necesitábamos para destruir la farsa de Luciana, pero algo en mí aún dudaba. Destruir la imagen que Esteban tenía de ella significaba también destruir una parte de él, de su capacidad para confiar, de su visión optimista del mundo. ¿Estaba dispuesta a hacerle ese daño, aunque fuera para salvarlo de un mal mayor? La respuesta llegó una tarde, mientras revisaba viejos álbumes familiares. Encontré una fotografía de Esteban a los 5 años, sonriendo con 2 dientes menos, sosteniendo orgulloso un pez que había pescado con su padre. Sus ojos brillaban con esa inocencia pura, esa confianza absoluta en que el mundo era un lugar bueno. ¿Acaso no merecía a alguien que realmente lo amara por quien era, no por lo que poseía? Fue pues entonces cuando añadí un elemento final a nuestro plan, uno que no solo expondría a Luciana, sino que ofrecería a Esteban una alternativa, una esperanza.
Contacté a Cecilia Montalvo, su exnovia, una bióloga marina brillante con quien había terminado cuando ella se fue a estudiar a Europa. Siempre supe que entre ellos había existido un amor genuino, interrumpido solo por circunstancias externas. Cecilia escuchó mi historia con horror y no dudó en ofrecerse a ayudar. Esteban merece a alguien que lo ame de verdad, aunque no sea yo, dijo con una dignidad que me conmovió profundamente. Con todas las piezas en su lugar, solo quedaba esperar el momento adecuado para ejecutar nuestro plan. Y ese momento sería durante la boda, cuando todos los invitados estuvieran reunidos, cuando Luciana creyera que su victoria estaba asegurada. Mientras los días pasaban y la fecha de la ceremonia se acercaba, veía a mi hijo cada vez más emocionado, haciendo planes para un futuro que, sin saberlo, estaba construido sobre mentiras. Cada vez que lo escuchaba hablar de Luciana con adoración, cada vez que lo veía comprarle pequeños regalos solo porque pensé en ella, mi corazón se partía un poco más, pero me mantenía firme en mi propósito. Como madre, mi deber era protegerlo, aunque eso significara causarle un dolor temporal, porque sabía que el dolor de descubrir la verdad ahora sería mucho menor que el devastador golpe de perderlo todo: su patrimonio, su autoestima, su capacidad de confiar después de años de manipulación. La noche anterior a la boda, mientras los últimos preparativos se finalizaban en la hacienda Las Olas, me senté en la terraza de mi casa contemplando las luces de Guayaquil. Pensé en Alberto, en lo que él habría hecho en mi lugar. Siempre fuiste el diplomático de los dos, mi amor, murmuré al viento. Yo siempre fui la que tomaba las decisiones difíciles cuando era necesario. Casi podía escuchar su respuesta. Y por eso formábamos el equipo perfecto, mi Amalia. Esa noche dormí sorprendentemente bien, con la tranquilidad que da saber que estás haciendo lo correcto, aunque sea doloroso. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí con especial cuidado. Elegí un traje color turquesa, que Alberto siempre decía que resaltaba el color de mis ojos, y me puse los aretes y el collar de ámbar que él me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me sentía como si él estuviera conmigo, dándome fuerzas para lo que estaba por venir. Esteban pasó a recogerme a las 9 en punto. Estaba radiante en su traje claro, tan apuesto y feliz que por un momento casi me arrepentí de lo que iba a hacer. Pero entonces recordé las palabras crueles de Luciana, su plan meticuloso para destruirlo, y supe que no tenía opción. ¿Estás lista, mamá?, me preguntó con una sonrisa brillante. Siempre lista, hijo, respondí ajustándome el sombrero. Hoy será un día que nadie olvidará. Y con esas palabras nos dirigimos hacia la hacienda Las Olas, donde todo cambiaría para siempre. No conté nada a mi hijo de inmediato. Hubiera sido romperle el corazón 2 veces. En vez de eso, elaboré un plan en 3 etapas que comenzaría a desarrollarse en los días siguientes. Necesitaba aliados estratégicos, personas de confianza que me ayudaran a exponer a Luciana sin dejar lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones. Mientras el coche avanzaba hacia la hacienda Las Olas, observaba el perfil de Esteban, tan parecido a su padre, la misma mandíbula fuerte, el mismo cabello ondulado que nunca lograba domar completamente, los mismos ojos que se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. ¿Cómo protegerlo sin destruirlo en el proceso? Esta pregunta me atormentaba mientras repasaba mentalmente cada paso del plan que habíamos diseñado. Al llegar a la hacienda, el lugar era un frenesí de actividad. Empleados del catering instalando mesas bajo las pérgolas, floristas colocando arreglos de orquídeas y heliconias nativas, músicos afinando sus instrumentos, todo organizado meticulosamente por Luciana, quien circulaba de un lado a otro dando órdenes, como si ya fuera la dueña absoluta de todo. «Doña Amalia», exclamó al verme, acercándose con esa sonrisa perfectamente ensayada. «Qué gusto que ya esté aquí. ¿Le gusta cómo quedó la decoración?». Seguí todas sus sugerencias sobre usar solo flores locales. Le devolví la sonrisa, sintiendo una extraña calma ahora que el momento se acercaba. «Todo está precioso, Luciana. Será un día memorable, sin duda». Sus ojos se estrecharon ligeramente, quizás detectando algo inusual en mi tono, pero rápidamente recuperó su compostura. «Esteban, cariño, el coordinador de la ceremonia necesita hablar contigo sobre la música para la entrada a la iglesia». Mientras mi hijo se alejaba, Luciana aprovechó para murmurar:
Doña Amalia, hay algo que quería comentarle en privado. Estuve pensando que, después de la boda, quizás deberíamos considerar vender el Hotel Colibri. Es el menos rentable de todos, y podríamos usar ese capital para expandirnos en zonas más turísticas. Asentí pensativamente. Es una idea interesante. Podríamos discutirla después. Esa simple palabra, después, pareció tranquilizarla. En su mente ya había ganado. Yo era simplemente una anciana fácil de manipular, un obstáculo temporal en su camino hacia la riqueza. Poco sabía que mientras ella daba órdenes a los meseros, yo había puesto en marcha un engranaje imposible de detener. Mi primera parada fue el despacho improvisado que habíamos instalado en una de las cabañas de la hacienda. Allí me esperaban Guillermo Palacios e Ignacio Venegas. Guillermo, siempre formal incluso en un día de calor ecuatoriano, revisaba documentos con esa concentración que lo caracterizaba. Ignacio, más relajado pero igualmente atento, estudiaba lo que parecían ser registros policiales. ¿Todo listo?, pregunté después de cerrar la puerta. Guillermo asintió, ajustándose las gafas. Los documentos falsos están perfectos, doña Amalia. Nadie podrá distinguirlos de los reales sin un examen minucioso. La fundación ficticia tiene incluso un sitio web funcional, por si alguien decide verificar en el momento. Y tengo confirmación de las autoridades en Colombia y Argentina, añadió Ignacio, mostrándome una carpeta. Aquí están los registros de las denuncias contra Luciana bajo sus otros nombres, Lorena Olmos en Bogotá y Liliana Ocampo en Buenos Aires. Mismo modus operandi, mismas víctimas, hombres de buena posición económica, sin hermanos, con padres mayores o fallecidos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuántas familias habría destruido esta mujer? ¿Cuántos corazones rotos habría dejado en su camino? ¿Y Cecilia?, pregunté recordando esa pieza crucial de nuestro plan. Llegó hace una hora, respondió Ignacio. Está en el jardín trasero, lejos de los invitados, esperando su señal. Tomás la está acompañando. Tomás Quintanilla, el mejor amigo de Esteban, había sido fundamental para convencer a Cecilia de participar en nuestro plan. Como arquitecto que había diseñado varios de nuestros hoteles, conocía bien a la familia y entendía perfectamente lo que estaba en juego. Perfecto, dije, sintiendo cómo mi determinación se fortalecía. ¿Y los dispositivos técnicos? Todo instalado y probado, aseguró Guillermo, señalando un pequeño equipo en la esquina de la habitación. El técnico configuró el sistema para que, con solo presionar este botón, las grabaciones se reproduzcan en la pantalla grande del salón. Las hemos editado para mostrar solo las partes más relevantes, sin comprometer la legalidad de las pruebas. Asentí, agradecida por la meticulosidad de mis aliados. Sin ellos, jamás habría podido desarrollar un plan tan elaborado, pero aún quedaba un detalle crucial por coordinar. ¿Y Rosario? Encontró lo que le pedí. Ignacio sonrió con satisfacción. Más que eso, la señora Rosario es toda una detective. En la habitación donde se hospeda Luciana, encontró un compartimento secreto en su maleta. Dentro había pasaportes con diferentes nombres, tarjetas de crédito y algo aún más valioso, un diario donde detalla todas sus estafas anteriores, con nombres, fechas y montos obtenidos. Parece que nuestra Luciana es bastante metódica documentando sus éxitos. Una sensación ambivalente me invadió. Por un lado, me alegraba tener pruebas tan contundentes. Por otro, me aterraba pensar en el dolor que estas revelaciones causarían a Esteban. Necesito un momento, murmuré, dirigiéndome hacia la puerta. La ceremonia comienza en 2 horas. Asegúrense de que todo esté listo para cuando dé la señal durante mi brindis. Salí de la cabaña y caminé hasta el pequeño estanque que adornaba la parte posterior de la hacienda. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de los preparativos, donde Alberto y yo solíamos sentarnos a contemplar los atardeceres cuando visitábamos la propiedad. Me senté en el mismo banco de piedra donde tantas veces compartimos sueños y preocupaciones. Alberto, susurré al viento, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Hay otra manera de proteger a nuestro hijo sin causarle tanto dolor? Casi podía escuchar su respuesta. El dolor de la verdad es siempre preferible a la felicidad construida sobre mentiras, mi Amalia. Una voz real interrumpió mis pensamientos. Doña Amalia, ¿puedo acompañarla un momento? Me giré para ver a Cecilia Montalvo de pie a unos metros, con una expresión de genuina preocupación en su rostro,
La invité a sentarse junto a mí con un gesto. Cecilia y Esteban habían sido pareja durante 3 años, antes de que ella recibiera una beca para estudiar biología marina en España. Ambos acordaron separarse, considerando que una relación a distancia sería demasiado difícil. Cuando ella regresó a Ecuador 2 años después, Esteban ya estaba comprometido con Luciana. ¿Estás segura de que esto es lo mejor?, preguntó Cecilia suavemente. Exponer a Luciana de esta manera, frente a todos, suspiré profundamente. He considerado todas las alternativas, créeme. Si le muestro las pruebas a Esteban en privado, Luciana encontrará la manera de manipularlo, de hacerle creer que todo es un malentendido, que son celos de madre. Necesito que vea su verdadera cara, que la escuche con sus propios oídos cuando crea que nadie la está vigilando. Cecilia asintió lentamente. Lo entiendo, y sabe que estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Esteban merece a alguien que lo ame por quien es, no por lo que posee. La miré con renovada gratitud. Esta mujer a quien mi hijo había amado genuinamente, estaba dispuesta a participar en nuestro plan sin ninguna garantía de que esto los reuniera. Su único motivo era proteger a Esteban del dolor que ella sabía que eventualmente llegaría. Gracias, Cecilia. Tu presencia aquí significa mucho, independientemente de lo que suceda después. Regresé al salón principal justo cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde en la iglesia del pueblo, pero antes, según la tradición familiar, ofreceríamos un almuerzo a los invitados en la hacienda. Este era el escenario perfecto para nuestro plan. Mientras saludaba a familiares y amigos, mantenía un ojo atento a cada movimiento de Luciana. Ella interpretaba perfectamente su papel de novia enamorada, atendiendo a los invitados, presentando a Esteban orgullosamente a sus propios familiares. La mayoría, descubriríamos después, eran actores contratados para la ocasión, sonriendo radiante cada vez que alguien mencionaba el futuro que les esperaba. A la 1 en punto, cuando todos los 150 invitados estaban ya presentes en el gran salón de la hacienda, dispuestos en mesas elegantemente decoradas, pedí la palabra para hacer un brindis especial. No estaba en el programa original, pero nadie cuestionaría que la madre del novio quisiera decir unas palabras. Me puse de pie, sosteniendo una copa de champán, y sentí todos los ojos vueltos hacia mí. Guillermo, Ignacio, Cecilia, Rosario, Tomás, Marcela, todos en posiciones estratégicas alrededor del salón, listos para sus respectivos roles en el plan. Y Luciana, junto a Esteban, con aquella sonrisa confiada de quien cree que ya ha ganado la partida. Mis queridos amigos y familiares, comencé, sintiendo una calma extraña ahora que el momento había llegado. Antes de que sigamos adelante con esta hermosa celebración, quisiera compartir con todos ustedes una decisión muy importante que he tomado recientemente. Vi el ligero fruncimiento en el ceño de Esteban. Cualquier decisión importante debería habérsela comunicado antes, en privado. Luciana, por su parte, mantenía su sonrisa, aunque pude notar un destello de inquietud en sus ojos. Como muchos saben, desde la muerte de mi amado Alberto, he administrado nuestros hoteles con la ayuda invaluable de mi hijo, pero recientemente me he dado cuenta de que ya estoy demasiado mayor para estas responsabilidades. Hice una pausa deliberada. Luciana se relajó visiblemente, probablemente imaginando que anunciaría mi retiro, facilitando así sus planes. Por eso he tomado una decisión que cambiará completamente el futuro de nuestra familia. Fue en ese momento cuando di la señal acordada a Guillermo. Él activó discretamente su tablet y la gran pantalla que habíamos instalado en el salón, supuestamente para mostrar fotos de la pareja, se encendió, mostrando imágenes de niños sonrientes en un orfanato. He decidido vender todas nuestras propiedades hoteleras. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Esteban dejó caer la mandíbula, genuinamente conmocionado. Luciana palideció completamente, toda compostura olvidada mientras miraba la pantalla con horror. Firmé los documentos anoche. Continué con voz clara. El 80% del dinero, una suma considerable, debo decir, ha sido donado para crear la Fundación Bustillos, que ayudará a niños huérfanos en todo Ecuador. Las fotografías en la pantalla mostraban ahora documentos de donación con cifras que harían que cualquiera tragara saliva. No eran documentos reales, por supuesto. Eran parte de nuestra elaborada puesta en escena,
perfectamente falsificados por Guillermo para parecer auténticos. El resto lo he invertido en un proyecto de conservación marina que busca proteger los arrecifes de coral de nuestra costa. Un proyecto liderado por la brillante bióloga Cecilia Montalvo, quien está aquí con nosotros hoy. Señalé hacia Cecilia, quien se levantó tímidamente y saludó a los invitados. Esteban la miró fijamente, claramente sorprendido por su presencia. Luciana parecía una estatua de cera, inmóvil y lívida. Pero no se preocupen, Esteban y Luciana. Continué con una sonrisa amable. Aún tendrán la casa de la playa y esta hacienda para comenzar su vida juntos. Y, por supuesto, las habilidades que mi hijo ha aprendido administrando los hoteles serán valiosas para cualquier nuevo emprendimiento que decidan iniciar. El silencio en el salón era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Los invitados se miraban entre sí, confundidos. Esteban parecía perdido, dividido entre la sorpresa por mi anuncio y la confusión al ver a Cecilia. Luciana finalmente recuperó la voz, aunque sonaba estrangulada. Doña Amalia, esto es tan repentino. ¿Por qué no nos consultó antes? Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. Oh, querida, pensé que te alegraría. Después de todo, siempre has dicho que lo importante era el amor entre ustedes, no el dinero. Y ahora no tendremos que preocuparnos por todas esas complicadas cuestiones administrativas de los hoteles. Luciana abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por otro cambio en la pantalla. Las fotos del orfanato desaparecieron, reemplazadas por un video. Y no cualquier video. Era Luciana, sentada en el restaurante El Manglar, hablando con Fernanda. Fernanda, no vas a creer lo que descubrí ayer. Esa vieja tiene mucho más dinero del que imaginábamos. Los hoteles son solo la punta del iceberg. Tiene inversiones, propiedades en el extranjero, todo en paraísos fiscales que su marido creó. Cuando ella muera, Esteban heredará una fortuna que ni siquiera él sabe que existe. El rostro de Esteban se contrajo en una expresión de confusión y luego de horror a medida que el video continuaba, revelando cada detalle sórdido de los planes de Luciana. Me divorciaré en cuanto la herencia de esta vieja inútil esté a mi nombre. Solo hay que esperar a que estire la pata, lo que no debería tardar mucho, por su edad. Luciana se levantó bruscamente, derramando su copa de champán. Esto es un montaje. Alguien falsificó mi voz. Esteban, no vas a creer esto, ¿verdad? Tu madre está celosa de nosotros, quiere separarnos. Pero entonces, la pantalla cambió nuevamente, mostrando otro video. Este grabado en la habitación de invitados de mi casa, donde confesaba a Fernanda sobre el desvío de dinero de los hoteles y el falso servicio de consultoría que había creado. Esteban miraba alternativamente la pantalla y a Luciana, su rostro una máscara de dolor y traición. Quería abrazarlo, protegerlo como cuando era pequeño y se caía de la bicicleta, pero sabía que necesitaba ver todo, comprender completamente para poder seguir adelante después. «Esto es absurdo», gritó Luciana, mirando frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. «Esteban, ella planeó todo esto. Es obvio que armó esta trampa porque no quiere que nos casemos». Fue entonces cuando Guillermo se levantó sosteniendo una carpeta. «Señorita Ortega», o debería decir «Señorita Olmos», o prefiere «Señorita Ocampo». Tengo aquí los registros bancarios de ABC Asesoría. Transferencias que no corresponden a ningún servicio real prestado a los hoteles Bustillos. Esto se llama apropiación indebida y es un delito. «Y también tenemos esto», añadió Ignacio, poniéndose de pie con otro conjunto de documentos. Registros policiales de Bogotá y Buenos Aires, donde usted fue acusada de estafas similares contra otros 3 hombres en los últimos 5 años. Las víctimas retiraron las denuncias, pero los registros permanecen. El rostro de Esteban era una mezcla de dolor e indignación. Se volvió hacia Luciana, su voz apenas un susurro. ¿Es verdad? ¿Todo esto es verdad? Esteban, amor, puedo explicarlo. Están distorsionando todo. Luciana intentó tomar su mano, pero él se apartó. Responde, ¿es cierto que desviaste dinero de los hoteles? El silencio de Luciana fue más elocuente que cualquier confesión. Esteban entonces se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, realmente vendiste los hoteles, todo el trabajo de nuestra vida. Era el momento que más temía, la posibilidad de perder a mi hijo por mi intervención. Respiré profundamente
y di la señal para la etapa final de nuestro plan. No, hijo mío, los hoteles siguen exactamente donde siempre han estado, a nombre de nuestra familia. La pantalla mostró ahora los documentos reales de los hoteles, todos intactos. Todo fue una puesta en escena, una forma de revelar las verdaderas intenciones de Luciana. Los documentos de venta y donación eran falsos, creados por Guillermo únicamente para este momento. Luciana parecía aturdida, mirando alternadamente la pantalla, a mí y a Esteban. ¿Tú planeaste todo esto? Asentí con calma. Cuando intentas engañar a una vieja que construyó un imperio de la nada, es bueno recordar que probablemente aprendió algunos trucos en el camino. A estas alturas, muchos invitados ya se habían puesto de pie, formando pequeños grupos que cuchicheaban entre sí. Algunos miraban con desprecio a Luciana, otros con simpatía hacia Esteban. Tomás se acercó a mi hijo y puso una mano en su hombro. «Vamos a tomar aire, amigo. Necesitas procesar todo esto». Esteban asintió, pareciendo aliviado por tener una salida. Antes de retirarse, sin embargo, me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había dolor, confusión, pero también algo parecido a gratitud. Luciana, percibiendo que había perdido, intentó un último golpe desesperado. «Está bien, lo confieso. Sí, estaba con Esteban por el dinero, pero ¿quién puede culparme? Una mujer tiene que asegurar su futuro, y él estaba tan dispuesto a darme todo, tan fácil de manipular». Su rostro se contorsionó en una expresión horrible, toda la belleza y dulzura que solía exhibir completamente desaparecidas. «¿Crees que ganaste, vieja? Pues déjame decirte que hay muchos como yo allá afuera. Tu hijito es tan necesitado de afecto que caerá en la próxima trampa que se le presente». Fue Cecilia quien intervino entonces, su voz calma pero firme. «Engañar a personas que confían en ti no es asegurar el futuro, Luciana. Es destruir tu propia dignidad. Esteban merece a alguien que lo valore por el hombre maravilloso que es, no por lo que puede ofrecer materialmente». Luciana rió, un sonido amargo y sin humor. ¡Qué conmovedor! La exnovia aún enamorada viene a defender al honorable Esteban. ¿Por qué no vuelven de una vez? Forman una pareja perfecta, igualmente patéticos. Con esas palabras se arrancó el anillo de compromiso y lo arrojó al suelo. Quédense con sus hoteluchos provincianos y su vidita mediocre en Guayaquil. Yo merezco mucho más que esto». Y salió tempestuosamente del salón, dejando un silencio atónito a su paso. Sentí que mis piernas flaqueaban y me senté en la silla más cercana. Rosario vino rápidamente a mi lado, ofreciéndome un vaso de agua. «¿Está bien, señora?» «Estoy bien, Rosario. Solo necesito un momento». La adrenalina que me había mantenido fuerte durante todo el plan comenzaba a disiparse, dejándome exhausta. Pero también había una sensación de alivio, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Los invitados empezaron a dispersarse, comprendiendo que obviamente no habría boda. Guillermo anunció que aún se serviría el almuerzo para quien quisiera quedarse y que se darían explicaciones más detalladas después. Muchos optaron por marcharse, lo cual era comprensible. Permanecí sentada por un tiempo, observando el movimiento a mi alrededor como si fuera una película distante. Había logrado lo que quería, exponer a Luciana e impedir que arruinara la vida de mi hijo. Pero, ¿a qué costo? Esteban estaría sufriendo ahora, su confianza en las personas destruida, tal vez incluso enojado conmigo por haber expuesto todo de manera tan pública. Fue Ignacio quien vino a sentarse a mi lado, ofreciéndome una taza de té que alguien había preparado. «Has sido muy valiente hoy, Amalia», negué con la cabeza. No sé si fue valentía o locura. Esteban puede no perdonarme nunca por esto. Lo hará. Quizás no hoy ni mañana, pero lo hará. Lo has salvado de una vida de mentiras y manipulación. Eso espero, Ignacio. Eso espero. La boda sería en nuestra hacienda Las Olas, a las afueras de Guayaquil. Un lugar precioso que siempre fue especial para nuestra familia. Mientras todos preparaban la decoración y los arreglos, yo preparaba mi propia sorpresa. Quedamos en silencio por unos minutos con Ignacio, simplemente observando cómo los empleados comenzaban a desmontar lo que hubiera sido la decoración para la fiesta de matrimonio. Tantos arreglos de flores, tantas cintas y luces que ahora serían retiradas sin haber cumplido su propósito. «¿Sabes?», comentó Ignacio pensativamente.
Siempre creí que ese dicho de madre sabe mejor era simplemente un cliché, pero hoy demostraste que a veces es verdad. Logré sonreír levemente. No es que sepamos mejor, es que ya hemos visto suficiente de la vida para reconocer ciertos patrones, y algunas trampas son demasiado viejas para engañarnos todavía. Mi mente divagaba, recordando los días previos a la boda. Cómo había seguido actuando con normalidad frente a Luciana, incluso ayudándola a elegir las servilletas para las mesas y a revisar el menú del banquete. Todo mientras, en secreto, armaba el plan que acababa de ejecutar. Una semana antes, había contratado a los técnicos para instalar el sistema audiovisual en el salón principal de la hacienda. Es para sorprender a los novios con un video de recuerdos familiares, les expliqué. Y no era mentira, aunque no especifiqué qué tipo de recuerdos serían. 3 días antes de la boda, cuando Esteban estaba ocupado con los últimos detalles administrativos en el Hotel Miraflores, Luciana vino a mi casa para la que ella llamó una charla de chicas. Doña Amalia me dijo, sirviéndose una copa del mejor vino que teníamos en la bodega: he estado pensando en lo maravilloso que será para todos cuando Esteban y yo asumamos la dirección completa de los hoteles. Usted podrá finalmente descansar, viajar, disfrutar de la vida. La observé por encima de mi taza de té. Era realmente buena en su papel. Si no hubiera escuchado su conversación en el jardín, probablemente habría creído en su preocupación por mi bienestar. Es muy considerado de tu parte, querida. Respondí con la misma falsa dulzura. ¿Y qué planes tienen para los hoteles? Sus ojos brillaron con un entusiasmo que ahora reconocía como codicia mal disfrazada. ¡Oh, tengo tantas ideas! Podríamos vender el Hotel Colibri, que siempre ha sido el menos rentable, y usar ese capital para expandirnos hacia destinos más exclusivos, tal vez incluso fuera de Ecuador. ¿Sabe que el turismo de lujo en Cartagena está en auge? Interesante, murmuré, imaginando cómo toda esa expansión terminaría con los fondos desviados a sus cuentas personales. ¿Y qué opina Esteban de estos planes? Luciana hizo un gesto displicente con la mano. Él confía en mi visión de negocios. Además, ¿no es mejor que los jóvenes tomemos estas decisiones? Con todo respeto, doña Amalia, las estrategias de hospitalidad han cambiado mucho en los últimos años. Por supuesto, asentí, fingiendo estar impresionada. La juventud siempre trae ideas frescas. Esa noche, mientras revisaba una vez más cada detalle de nuestro plan, recibí una llamada inesperada. Era Paulo Gómez, un viejo amigo de Alberto que ahora vivía en Bogotá. Había logrado contactar a una de las víctimas anteriores de Luciana, Amalia. Lo que me contó este hombre confirma todo. Mismo método. Se acercó a él cuando estaba vulnerable tras la muerte de su madre. Ganó su confianza, lo convenció de poner propiedades a su nombre y después de la boda comenzó a vender activos sin su conocimiento. Cuando él descubrió lo que sucedía, ella ya había transferido casi $500,000 a cuentas en el extranjero. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y por qué retiró la denuncia? «Vergüenza», respondió Paulo con pesar. No quería que todo el mundo supiera que había sido engañado tan fácilmente. Además, ella amenazó con difundir rumores sobre problemas mentales que él había tenido en el pasado. Prefirió perder el dinero a su reputación. Esta información reforzó mi determinación. No se trataba solo de proteger nuestro patrimonio familiar, era sobre salvar a Esteban de un futuro de manipulación y abuso emocional. 2 días antes de la boda, mientras Esteban y Luciana cenaban con los padrinos en un restaurante de Guayaquil, reuní una vez más a mi pequeño equipo de conspiradores en mi casa para repasar el plan. Mañana haremos el ensayo general en la hacienda. Expliqué a Guillermo, Ignacio, Rosario, Marcela, Tomás y Cecilia. Será nuestra única oportunidad de verificar que todo funcione perfectamente. Luciana estará ocupada con sus damas de honor en el spa y Esteban con el sastre para los últimos ajustes de su traje. ¿Está segura de que quiere hacer esto durante el almuerzo previo a la ceremonia?, preguntó Guillermo, siempre cauteloso. Podríamos esperar hasta después, cuando ya estén legalmente casados, y así anular el matrimonio por fraude. Negué firmemente con la cabeza. No permitiré que mi hijo pronuncie votos matrimoniales basados en una mentira, ni siquiera por un día. La mañana del ensayo, todo salió según lo planeado.
Los técnicos confirmaron que el sistema audiovisual funcionaba perfectamente. Ignacio verificó los documentos falsos que utilizaríamos para la farsa de la venta de los hoteles. Cecilia practicó su parte, aunque estaba visiblemente nerviosa. No estoy segura de poder hacer esto, confesó mientras caminábamos por los jardines de la hacienda. No quiero que Esteban piense que estoy aquí por venganza o para aprovecharme de su vulnerabilidad. Le tomé las manos conmovida por su sinceridad. Cecilia, tu presencia es importante precisamente porque no tienes nada que ganar con esto. Estás aquí por genuina preocupación, y eso es lo que Esteban necesitará ver, que existen personas que lo valoran por quien es, no por lo que posee. Y así llegó el día de la boda. Después del dramático desenlace en el salón, cuando Luciana salió furiosa tras ser expuesta, el ambiente entre los invitados que decidieron quedarse era una mezcla extraña de conmoción e incómoda curiosidad. Guillermo, siempre pragmático, anunció que se serviría el almuerzo como estaba previsto, mientras yo intentaba recomponerme después de la intensa confrontación. ¿Dónde está Esteban?, pregunté a Tomás, preocupada por mi hijo. Salió a caminar por los senderos de la hacienda. Quería estar solo, pero no te preocupes, lo estoy vigilando discretamente. Agradecí su lealtad. Tomás había sido amigo de Esteban desde la universidad, y ahora, más que nunca, mi hijo necesitaba amigos verdaderos. Los invitados que se quedaron comían en un silencio incómodo, intercambiando miradas furtivas y susurros. Sabía que pronto todo Guayaquil estaría hablando del escándalo, pero eso era lo de menos. La reputación se recupera. Un corazón y un patrimonio destruidos por alguien como Luciana no siempre. Tras una hora, Tomás regresó apresuradamente. Doña Amalia, creo que deberías hablar con Esteban ahora. Está en el mirador de la colina, ese donde tiene vista a todo el valle. Conocía bien ese lugar. Era donde Alberto había pedido mi mano, 50 años atrás. Sin perder tiempo me dirigí allí, atravesando los jardines y subiendo el pequeño sendero empedrado que serpenteaba hasta la cima. Encontré a mi hijo sentado en un banco de piedra, contemplando el horizonte. Con su traje de novio desalineado y el cabello revuelto por el viento, parecía a la vez un niño perdido y un hombre derrotado. ¿Puedo sentarme?, pregunté suavemente. Asintió sin mirarme. Nos quedamos en silencio por unos minutos, simplemente observando el sol comenzar a descender sobre el valle y las montañas distantes. ¿Cómo descubriste todo?, finalmente preguntó. Por casualidad. Estaba en el jardín entre las roseras y ella no me vio mientras hablaba por teléfono con su prima. Esteban suspiró profundamente. ¿Y por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Por qué toda esta escenificación? Me giré para mirarlo directamente. ¿Me habrías creído, Esteban? Si hubiera llegado con una historia que escuché por casualidad, sin pruebas concretas, ¿habrías confiado en mi palabra sobre la de ella? Dudó. Luego negó lentamente con la cabeza. Probablemente no. Estaba tan cegado. No te culpes. Ella era muy buena en lo que hacía. Y tú tienes un corazón noble, confías en las personas. Eso no es una debilidad, es una cualidad preciosa. Una cualidad que casi me cuesta todo. Me miró finalmente a los ojos. Los hoteles, realmente no vendiste nada, ¿verdad? Claro que no. Todo aquello fue parte del plan para hacer que mostrara su verdadera cara. Los hoteles siguen exactamente donde siempre estuvieron, a nombre de nuestra familia. ¿Y el dinero que desvió? Guillermo ya está gestionándolo. Recuperaremos la mayor parte y ella responderá legalmente por lo que hizo. Ignacio tiene contactos en el sistema judicial que asegurarán que el proceso sea rápido. Esteban volvió a mirar hacia el horizonte. Realmente creí que me amaba. Mi corazón se encogió al escuchar el dolor en su voz. Puse mi mano sobre la suya. Lo sé, hijo mío, y lamento mucho eso. Si hubiera podido ahorrarte este sufrimiento, lo habría hecho. No, dijo, volteando su mano para sostener la mía. Hiciste lo correcto. Mejor un dolor ahora que una vida entera de mentiras. Me ofreció una pequeña sonrisa triste. Siempre fuiste más astuta que todos nosotros, ¿verdad? No es cuestión de astucia, es experiencia. Ya verás, cuando llegues a mi edad, también podrás ver a través de las personas. Eso espero. Vaciló, luego preguntó. ¿Y Cecilia? ¿Cómo se involucró en todo esto? Fue idea de Tomás. Pensamos que necesitarías personas que realmente se preocupan por ti a tu lado cuando la verdad saliera a la luz. Y ella no dudó en ayudar.
incluso después de todo lo ocurrido entre ustedes. Siempre fue así, auténtica. Su tono era nostálgico, casi arrepentido. Sí, lo es. No dije más sobre eso. Algunas conclusiones necesitaba alcanzarlas por sí mismo. Permanecimos en silencio nuevamente, hasta que Esteban finalmente preguntó: ¿qué hacemos ahora? Ahora volvemos a casa, descansamos, y mañana seguimos viviendo más sabios que hoy. Asintió lentamente. Sabes que necesitaré tiempo, ¿verdad? Para procesar todo esto. Lo sé, hijo mío. Todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando quieras hablar. Cuando nos levantamos para regresar a la casa principal, Esteban me sorprendió con un abrazo fuerte, del tipo que no me daba desde que era adolescente. Gracias, mamá, por estar siempre protegiéndome, incluso cuando no me doy cuenta de que necesito protección. Sentí lágrimas en mis ojos mientras correspondía a su abrazo. Siempre, mi niño, siempre. Esa noche, cuando finalmente regresé a mi casa en el barrio Las Peñas, exhausta pero aliviada, encontré a Rosario esperando en la terraza con una taza de té de manzanilla. Entonces se acabó, comentó mientras me sentaba a su lado. Se acabó. Y también comenzó. Esteban tiene un largo camino por delante para recuperar la confianza en las personas. Lo logrará. Es fuerte como su madre. Sonreí, mirando hacia el mar oscuro en la distancia, escuchando el sonido de las olas. ¿Sabes qué decía siempre Alberto? Que la vida es como el mar, a veces calmo, a veces tempestuoso, pero siempre en movimiento, siempre siguiendo adelante. Don Alberto siempre fue un hombre sabio. Sí, lo era. Tomé un sorbo del té, sintiendo su calor reconfortarme, y donde quiera que esté, tengo la certeza de que hoy estaba orgulloso de nosotros. En los días siguientes, Guayaquil hervía con los rumores sobre el matrimonio cancelado de la familia Bustillos. Los teléfonos no paraban de sonar, mensajes llegaban a cada momento, e incluso algunos reporteros de columnas sociales intentaron abordarme cuando salíamos a hacer compras en el mercado. Doña Amalia, ¿podría comentar sobre la cancelación del matrimonio de su hijo? ¿Es cierto que la novia estaba desviando dinero de sus hoteles? Me mantuve en silencio, con la cabeza erguida, ignorando las preguntas mientras Rosario me escoltaba firmemente por el estacionamiento. Siempre detesté los chismes, y no sería ahora a los 67 años que comenzaría a alimentarlos. Guillermo se encargó de que los procesos contra Luciana se tramitaran con discreción, evitando más exposición pública para nuestra familia. Esteban decidió no presentar cargos por los asuntos personales, pero insistió en las acusaciones relacionadas con los negocios. Puede que haya jugado con mi corazón, pero no permitiré que juegue con el trabajo de toda una vida de mi madre, dijo con una determinación que me llenó de orgullo. 3 días después del escándalo, encontré a mi hijo sentado solo en la terraza del Hotel Miraflores, mirando hacia el mar con expresión distante. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir sus pensamientos. ¿Puedo acompañarte? Asintió, señalando el espacio a su lado. Permanecimos en silencio unos minutos, simplemente observando las olas romper en la playa. Estoy revisando todas las cuentas de los últimos 6 meses, finalmente comentó. Encontramos 4 transferencias más a empresas fantasma vinculadas a Luciana. En total fueron casi $200,000. Asentí, sin mostrar sorpresa. Guillermo mencionó algo similar. Pero recuperaremos ese dinero, hijo. El dinero va y viene. No es el dinero lo que me molesta, mamá. Miró sus manos, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Es pensar en lo fácilmente que fui engañado. Como no noté nada. Yo, que tengo una maestría en administración, que siempre me enorgullecí de mi capacidad analítica, nadie es inmune a tener el corazón engañado, Esteban. Ni siquiera los más inteligentes. Guillermo dice que ella hizo lo mismo en Bogotá, con otros hombres. Aparentemente, soy solo uno más en su lista. Coloqué mi mano sobre la suya, haciendo que relajara los dedos. Tú no eres solo nada, mi hijo. Eres Esteban Bustillos, un hombre íntegro, honesto y trabajador. El error de ella fue subestimar la familia que está detrás de ti. Sonrió levemente. La primera sonrisa, aunque débil, que vi desde el día del matrimonio cancelado. ¿Sabes qué más me duele? Que mientras revisaba los documentos del hotel ayer, encontré los planes de expansión que hice el mes pasado, pensando en un futuro con ella. Realmente creía que estábamos construyendo algo juntos,
Mi corazón se encogió. Pueden seguir construyendo esos planes, hijo. No con ella, por supuesto, pero la expansión de los hoteles es una excelente idea. Tu padre siempre quiso abrir una unidad en Manta. No sé si tengo cabeza para eso ahora. No tiene que ser ahora, pero cuando estés listo, los planes te estarán esperando. Y yo estaré aquí para ayudarte. Esa tarde, mientras volvíamos juntos a casa, decidí que era hora de implementar la segunda fase de mi plan. Ya no se trataba de exponer a Luciana, eso ya estaba hecho. Era sobre reconstruir la confianza de mi hijo, en sí mismo y en los demás. Al día siguiente llamé a Cecilia. Habíamos intercambiado números durante los preparativos para la confrontación con Luciana, pero no hablamos desde entonces. Doña Amalia, qué sorpresa agradable. ¿Cómo están las cosas? Avanzando, Cecilia. Un día a la vez. ¿Y tú, cómo estás? Bien, ocupada con el nuevo proyecto de conservación de arrecifes. Conseguimos aprobar la ampliación del área protegida cerca de Salinas. ¡Maravilloso! Esteban siempre comentó sobre tu compromiso con las causas ambientales. Hubo una pequeña pausa. Él hablaba de mí muchas veces, incluso después de que terminaran. Era verdad. Mi hijo siempre mencionaba a Cecilia con respeto y admiración, aun cuando ya estaba comprometido con Luciana. De hecho, estoy llamando para hacerte una invitación. Estamos organizando un pequeño evento en el Hotel Miraflores para presentar nuestro nuevo programa de sostenibilidad. Pensé que sería interesante contar con una especialista en conservación marina para dar credibilidad a la iniciativa. ¡Oh! Sonó genuinamente sorprendida. Bueno, estaría honrada de participar, por supuesto. ¿Cuándo sería? El próximo viernes. Y no te preocupes, Esteban estará ocupado con reuniones administrativas. No quiero crear situaciones incómodas. Cecilia vaciló antes de responder. Doña Amalia, no necesitaría mantener a Esteban alejado. No tengo resentimientos. Entiendo que está pasando por un momento difícil ahora. Sonreí para mis adentros. Era exactamente lo que esperaba escuchar. En ese caso, quizás podríamos incluirlo en la presentación. Estoy segura de que apreciaría tu opinión profesional sobre nuestras iniciativas ambientales. Al colgar, Rosario, que había escuchado toda la conversación mientras organizaba los floreros en la sala, me dio una sonrisa cómplice. No pierde tiempo, ¿eh? Apenas se libró de una nuera y ya está apuntando a otra. No estoy apuntando a nadie, Rosario, respondí fingiendo indignación, solo organizando un evento profesional con personas competentes. Sí, y yo soy la reina de España. Reí ante su ironía, pero en el fondo no podía negar que tenía esperanzas. Cecilia siempre fue la elección correcta para Esteban, en mi opinión. Inteligente, íntegra, apasionada por su trabajo y principalmente genuinamente interesada en mi hijo por quien era, no por lo que poseía. Pero sabía también que no podía forzar nada. El tiempo necesitaría hacer su trabajo y las heridas del corazón de Esteban necesitarían cicatrizar primero. En los días que siguieron, me sumergí en los preparativos para el evento de sostenibilidad. Era un proyecto que ya existía antes, pero que ahora adquiría una urgencia terapéutica, tanto para mí como para Esteban. Necesitábamos algo positivo en lo que enfocarnos, una razón para mirar hacia adelante en lugar de rumiar el pasado. Mi hijo, aunque visiblemente afectado, comenzó a involucrarse en los preparativos. Al principio reticente, pronto se vio absorbido por los desafíos de implementar prácticas más sostenibles en los hoteles, energía solar, sistemas de captación de agua de lluvia, eliminación de plásticos de un solo uso. Temas que siempre le habían interesado, pero que habían sido relegados durante el periodo con Luciana. Estoy pensando en establecer alianzas con productores locales, me dijo una noche, mientras cenábamos en la terraza de casa. Reducir la huella de carbono de nuestro restaurante, servir solo mariscos pescados de manera sostenible. Es una excelente idea. El chef Mendoza estará encantado con el desafío de crear un menú con ingredientes locales. Necesitaríamos a alguien que certifique qué proveedores realmente siguen prácticas sostenibles. No solo dicen que las siguen. Dudó jugando con la comida en su plato. Estaba pensando en consultar a... Bueno, Cecilia conoce a mucha gente en esa área. Intenté no mostrar mi satisfacción. Es verdad, tiene contactos en toda la costa. ¿Por qué no la invitas a una reunión con el equipo del restaurante? ¿Crees que aceptaría? Después de todo, ¿por qué no se lo preguntas directamente el viernes? Ella aceptó participar en el evento.
Esteban casi se atragantó con el vino. ¿Cecilia vendrá al evento? Sí, pensé que necesitábamos una especialista en conservación marina. ¿Hay algún problema? No. Se ajustó la postura intentando parecer indiferente. Es una elección lógica, por supuesto. Sonreí internamente. Mi hijo siempre fue un libro abierto para mí. El viernes llegó rápidamente. El Hotel Miraflores lucía impecable. Las áreas comunes decoradas con plantas nativas, el nuevo sistema de energía solar en pleno funcionamiento y paneles explicativos sobre nuestras iniciativas repartidos por el vestíbulo. Habíamos invitado a representantes de agencias de turismo, periodistas especializados en viajes sostenibles y algunos huéspedes frecuentes que siempre mostraron interés en temas ambientales. Cecilia llegó puntualmente a las 4 de la tarde, vestida de forma elegante pero sencilla. Pantalón claro, blusa verde agua y el cabello castaño recogido en un moño discreto. No usaba maquillaje cargado ni joyas llamativas, solo pequeños pendientes que parecían conchas marinas. Un contraste total con el estilo siempre exuberante de Luciana. Doña Amalia, qué placer verla de nuevo, me abrazó cálidamente. El lugar está precioso. Me encantaron los paneles sobre los arrecifes de coral. Gracias, querida. Esteban seleccionó personalmente las fotografías submarinas. Al mencionar a mi hijo, vi cómo sus ojos recorrían discretamente el vestíbulo. ¿Está por aquí? Está finalizando algunos detalles en el área de la piscina. Debería unirse a nosotros pronto. Mientras la guiaba para conocer las nuevas instalaciones, observé cómo se interesaba genuinamente por cada detalle, haciendo preguntas pertinentes sobre los sistemas implementados, sugiriendo mejoras, elogiando las iniciativas que consideraba más efectivas. No era una pose, era alguien que realmente se preocupaba. Estábamos cerca de la terraza con vista al mar cuando Esteban apareció. Se detuvo momentáneamente al ver a Cecilia, como si no estuviera realmente preparado para el encuentro, a pesar de saber que ella estaría allí. Por un instante, vi en sus ojos aquel mismo brillo que tenía cuando los dos aún eran novios, años atrás. Una mezcla de admiración y cariño que nunca observé cuando miraba a Luciana. Cecilia, dijo acercándose vacilante, gracias por venir. No me lo perdería por nada, respondió ella con una sonrisa sincera. Estoy impresionada con todo lo que han implementado aquí, especialmente el sistema de tratamiento de aguas grises para el riego del jardín. Fue inspirado en aquel proyecto que mencionaste una vez, en Galápagos. Nunca lo olvidé. Sentí que era momento de darles espacio. Voy a verificar si está todo listo para la presentación en el salón. Esteban, ¿por qué no le muestras a Cecilia el nuevo huerto de hierbas que instalamos en la azotea? Fue idea suya, añadí dirigiéndome a Cecilia. Todas las hierbas utilizadas en el restaurante ahora se cultivan aquí mismo. Me alejé, sintiéndome levemente culpable por mi manipulación, pero satisfecha al ver que ya estaban enfrascados en una animada conversación sobre técnicas de cultivo sostenible. El evento fue un éxito rotundo. La presentación de Esteban sobre las iniciativas del hotel fue complementada perfectamente por los comentarios técnicos de Cecilia. Formaban una pareja natural, con él explicando la parte operativa y ella añadiendo el contexto científico. Los invitados estaban visiblemente impresionados y varios periodistas ya tomaban notas para sus reportajes. Durante el cóctel que siguió, me mantuve discretamente apartada, observando la interacción entre mi hijo y Cecilia. Estaban sentados en una mesa cerca de la playa, conversando con tanta intensidad que apenas tocaban sus bebidas. De vez en cuando una sonrisa o una risa escapaba, y era como ver flores floreciendo después de una larga sequía. Rosario se acercó con una copa de espumante para mí. Parece que su plan está funcionando, doña Amalia. No es un plan, Rosario. Es simplemente el destino retomando su curso natural. Ya. Y usted no le dio una ayudita a ese destino, ¿verdad? Sonreí sin responder, brindando silenciosamente por el futuro. Cuando cayó la noche y el evento llegó a su fin, encontré a Esteban ayudando al equipo a organizar el salón, con una energía que no veía en él hacía semanas. Fue increíble, mamá. 3 agencias de turismo ya quieren paquetes especiales enfocados en sostenibilidad, y aquel periodista del blog, Viaje Verde, dijo que nos incluirá entre los 10 mejores destinos ecológicos de Ecuador. Estoy muy orgullosa, hijo. Presentaste todo perfectamente. No habría sido lo mismo sin Cecilia.
realmente entiende del tema. Hizo toda la diferencia tener a alguien con credibilidad científica respaldando nuestras iniciativas. Parece ser una persona muy especial. Esteban dejó lo que estaba haciendo, mirando hacia el horizonte a través de la ventana abierta. Lo es, siempre lo fue. Dudó, como si estuviera escogiendo las palabras. ¿Sabes, mamá? Creo que cometí un error terrible cuando nos separamos. Las personas a veces necesitan distanciarse para percibir el valor de lo que tenían. Respondí suavemente. No todos los errores son permanentes. Me lanzó una mirada curiosa. ¿Eso es algún tipo de consejo? Solo una observación. De alguien que ya ha vivido lo suficiente para saber que las segundas oportunidades pueden ser verdaderas bendiciones. Esa noche, al volver a casa, sentí una paz que no experimentaba desde antes de escuchar aquellas palabras fatídicas de Luciana en el jardín. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en semanas había una esperanza real en el aire. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la terraza, observando el mar de Guayaquil brillar bajo el sol naciente, recibí un mensaje de Esteban. Invité a Cecilia a cenar esta noche, solo como colegas para discutir el proyecto de sostenibilidad. No te hagas ilusiones, mamá. Sonreí hacia el teléfono. Por supuesto, hijo. Solo negocios. Diviértete. Rosario, que servía más café, espió por encima de mi hombro. Solo negocios, ¿eh? Por la forma en que se miraban ayer, yo diría que ese negocio tiene potencial para transformarse en algo mucho más interesante. Dejé el teléfono a un lado, permitiéndome un momento de satisfacción. ¿Sabes, Rosario? Pasé tanto tiempo preocupada por lo que Luciana podría hacernos que casi olvidé cómo es tener algo positivo que esperar. Usted se lo merece, doña Amalia. Después de todo lo que hizo para proteger a su familia, asentí pensativa. No fue solo para proteger a Esteban, ¿sabes? Fue también para honrar la memoria de Alberto, preservar lo que construimos juntos. Miré la alianza que aún usaba, incluso después de 5 años de viudez. Él siempre decía que nuestro mayor legado no serían los hoteles, sino el carácter de nuestro hijo. Y don Alberto estaría muy orgulloso del hombre en que Esteban se ha convertido y de cómo usted lo protegió. En las semanas siguientes, observé con discreción el reacercamiento entre Esteban y Cecilia. No era un romance acelerado como había sido con Luciana. Era algo gradual, cuidadoso, construido sobre la base de respeto mutuo que siempre existió entre ellos. Se encontraban para discutir los proyectos de sostenibilidad, visitaban proveedores locales juntos, participaban en reuniones con organizaciones ambientales y en el proceso vi a mi hijo recuperar no solo el ánimo, sino también la autoconfianza que había sido tan sacudida por la traición de Luciana. Volvió a soñar con el futuro, a hacer planes para la expansión de los hoteles, ahora con un enfoque aún mayor en prácticas sostenibles. Una tarde, aproximadamente 2 meses después del fatídico no matrimonio, Esteban apareció en casa con un brillo especial en los ojos. Nos sentamos en la terraza, como hacíamos casi todas las noches, y él parecía nervioso, inquieto. Mamá, necesito contarte algo. Te escucho, hijo. Cecilia y yo, decidimos darnos una nueva oportunidad a nuestra relación. Fingí sorpresa, aunque ya lo sospechaba desde hacía semanas. ¿En serio? ¡Qué noticia tan maravillosa! Vamos despacio esta vez, sin prisas. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Y puedes estar tranquila. Ella ya dejó claro que no tiene ningún interés en los hoteles, solo en mí. Reí ante la pequeña broma, feliz de verlo recuperando hasta el sentido del humor. De eso nunca dudé, hijo. 2 semanas después, Esteban me invitó a cenar en el restaurante del Hotel Miraflores. Al llegar me sorprendió encontrar no solo a mi hijo, sino también a Cecilia, Guillermo, Ignacio y Rosario. ¿Qué celebramos?, pregunté intrigada. Esteban se puso de pie, claramente nervioso pero decidido. Mamá, queríamos que fueras la primera en saberlo. Hemos estado trabajando en algo importante estos últimos días. Cecilia continuó, con esa serenidad que siempre la caracterizaba. Desarrollamos una propuesta para convertir toda la cadena de hoteles Bustillos en la primera red de ecohoteles certificados de Ecuador. No solo implementaremos las mejores prácticas ambientales en todas nuestras propiedades, añadió Esteban, sino que cada hotel tendrá un componente educativo.
donde los huéspedes podrán aprender sobre los ecosistemas locales y participar en proyectos de conservación. Y lo más importante, dijo Cecilia, tomando la mano de Esteban, el 10% de todas las ganancias será destinado a un fondo para la preservación de áreas marinas protegidas. Me quedé sin palabras por un momento, conmovida no solo por la propuesta en sí, sino por lo que representaba. Mi hijo había encontrado un propósito que combinaba el legado familiar con la pasión de Cecilia, creando algo más grande que ambos. Es una idea extraordinaria, logré decir finalmente. Alberto estaría tan orgulloso de ver esto. Hay más, mamá, dijo Esteban, intercambiando una mirada cómplice con Cecilia. Le pedí a Cecilia que se mude conmigo y ella aceptó. La alegría genuina en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Este no era un compromiso apresurado basado en ilusiones como había sido con Luciana. Era una decisión madura, fundamentada en valores compartidos y un amor que había resistido el paso del tiempo y las pruebas. Estoy tan feliz por ustedes, dije, sintiendo que mis ojos se humedecían, y por el futuro de los hoteles. No puedo imaginar mejores manos para continuar lo que Alberto y yo comenzamos. Esa noche, mientras brindábamos por el nuevo proyecto, observé a todos a mi alrededor. Esteban, que había recuperado su brillo. Cecilia, quien aportaba no solo su conocimiento científico, sino una dulzura genuina a nuestra familia. Guillermo, cuya lealtad y astucia habían sido fundamentales en nuestro plan. Ignacio, cuya mirada se encontraba con la mía más frecuentemente de lo que jamás admitiría. Y Rosario, mi fiel amiga de tantos años. Fue Ignacio quien, mientras los demás discutían animadamente detalles del proyecto, se inclinó discretamente hacia mí. Parece que todo resultó mejor de lo que esperábamos. ¿No es así, Amalia? Era la primera vez que usaba mi nombre de pila, sin el formal doña. Me gustó cómo sonaba en su voz. A veces las peores crisis nos llevan a los mejores cambios, respondí, sosteniendo su mirada un poco más de lo necesario. Solo hay que tener el valor de enfrentarlas. Y usted tiene valor de sobra. Tocó suavemente mi mano sobre la mesa. Siempre me he preguntado, cuando todo esto se calme completamente, ¿aceptaría cenar conmigo alguna noche? Solo nosotros dos. Sentí un cosquilleo juvenil en el estómago, algo que no experimentaba desde mis días de cortejo con Alberto. A mis 67 años, siendo invitada a una cita romántica. Me encantaría, Ignacio, respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Un mes después, mientras Esteban y Cecilia viajaban por la costa evaluando cada uno de nuestros hoteles para el proyecto de transformación, recibí una llamada inesperada. Era Paulo Gómez, mi amigo de Bogotá. Amalia, pensé que te interesaría saber esto. Luciana fue detenida ayer en Cartagena. Aparentemente intentó estafar a un empresario hotelero allí, pero el hombre había escuchado rumores sobre lo ocurrido en Guayaquil y contactó a las autoridades. Sentí una extraña mezcla de justicia cumplida y compasión. ¿Qué pasará con ella? Enfrentará cargos tanto en Colombia como en Ecuador, por lo que ustedes presentaron. Esta vez no podrá escapar cambiando de ciudad y nombre. Se acabó su carrera como estafadora. Después de colgar, me quedé contemplando el mar desde mi terraza. No sentía alegría por la desgracia de Luciana, sino una tranquilidad de saber que no podría herir a más familias como había intentado con la nuestra. Esa noche, vestida con un elegante vestido azul que hacía juego con mis ojos, según me había dicho Ignacio en nuestra primera cena formal, me preparaba para nuestra tercera salida juntos. A mis 67 años, experimentaba algo parecido a un renacimiento. No solo veía a mi hijo feliz de nuevo, con un proyecto emocionante y una compañera digna de él, sino que yo misma estaba redescubriendo que la vida siempre puede ofrecer nuevos comienzos, nuevas alegrías. Mientras esperaba a Ignacio, quien insistía en recogerme como un caballero debe hacer, miré la fotografía de Alberto en mi tocador. ¿Qué opinas, mi amor?, pregunté a la imagen sonriente de mi difunto esposo. Estoy haciendo lo correcto al darme esta oportunidad. Casi podía escuchar su respuesta. Vive, mi Amalia. No solo existas, vive plenamente. Te mereces toda la felicidad del mundo. El timbre sonó anunciando la llegada de Ignacio. Tomé mi bolso, di un último vistazo al espejo y salí a encontrarme con él, lista para escribir un nuevo capítulo en mi historia. Mientras bajaba las escaleras, pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel día en el jardín, como aquellas palabras crueles,
Me voy a divorciar en cuanto la herencia de esta vieja inútil esté a mi nombre, que podrían haber desencadenado una tragedia familiar, terminaron siendo, irónicamente, el catalizador para tantos cambios positivos. A veces, las amenazas más grandes a nuestra felicidad pueden convertirse, si sabemos enfrentarlas con sabiduría y determinación, en las puertas hacia un futuro mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y mientras salía por la puerta del brazo de Ignacio, bajo el cielo estrellado de Guayaquil, sentí una profunda gratitud por la vida que había vivido, por las lecciones que había aprendido y por la fortaleza que había descubierto en mí misma cuando más la necesitaba. Porque como aprendí a los 67 años, nunca somos demasiado viejos para defender lo que amamos, para reinventarnos o para comenzar de nuevo. Y esa, quizás, fue la lección más valiosa de toda esta historia. Queridos amigos de Abuela Recordó, espero que hayan seguido mi historia desde el principio hasta el final. Soy Amalia Bustillos y hoy he compartido con ustedes uno de los momentos más difíciles y también más importantes de mi vida. Cuando descubrí, por casualidad, escondida entre mis rosales, que la prometida de mi hijo planeaba divorciarse de él en cuanto mi herencia estuviera a su nombre, mi mundo se vino abajo. Pero en lugar de actuar por impulso, respiré profundo y elaboré un plan que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Han sido testigos de cómo monté, paso a paso, una trampa para Luciana, cómo reuní pruebas de sus malas intenciones y de los desvíos financieros que ya estaba realizando en nuestros hoteles. Cómo conté con la ayuda de personas fundamentales: Guillermo, mi abogado de confianza; Ignacio, el ex juez que llegaría a convertirse en algo más que un amigo; Rosario, mi fiel ama de llaves; y Cecilia, la exnovia de Esteban, que nunca dejó de amarlo sinceramente. Vieron cómo preparé cuidadosamente el escenario para la gran confrontación el día de la boda. Cómo anuncié falsamente la venta de los hoteles para una fundación benéfica, solo para observar la desesperación en los ojos de Luciana cuando se dio cuenta de que su plan había fracasado. Y luego, la revelación de las grabaciones que expusieron su verdadera naturaleza ante todos los invitados, especialmente ante mi hijo. Fue doloroso, sí, ver la decepción en los ojos de Esteban al descubrir que la mujer que amaba solo estaba interesada en su dinero. Partió mi corazón de madre. Pero como dije durante mi historia, a veces es necesario pasar por un dolor momentáneo para evitar una vida entera de sufrimiento. Y lo más importante, fueron testigos de cómo, de las cenizas de esa decepción, surgieron nuevas posibilidades. Cómo Esteban reencontró a Cecilia y juntos no solo reconstruyeron una relación basada en el respeto y el amor genuino, sino que también crearon un proyecto maravilloso de ecoturismo que honraba los valores de nuestra familia. Cómo decidieron vivir juntos y comenzar una nueva etapa, esta vez con una base sólida de honestidad y objetivos compartidos. Vieron también cómo yo, a mis 67 años, redescubrí que nunca es tarde para recomenzar, aceptando la invitación de Ignacio para una cena romántica. Porque la vida no se detiene cuando envejecemos, simplemente adquiere nuevos significados, nuevas posibilidades. Lo que aprendí con toda esta experiencia y que quisiera compartir con ustedes es que la edad no es sinónimo de fragilidad o inutilidad. Al contrario, los años me dieron sabiduría para detectar las intenciones de Luciana, valor para actuar de forma estratégica en vez de impulsiva, y paciencia para construir un plan que no solo expusiera la verdad, sino que también protegiera a mi hijo y nuestro patrimonio familiar. Muchas personas, al llegar a mi edad, sienten que su papel en el mundo disminuye, que deben simplemente observar la vida suceder a su alrededor sin intervenir, que deben aceptar pasivamente cuando intentan engañarlas o subestimarlas. Pero mi historia demuestra lo contrario. Fue precisamente porque había vivido tanto, porque había construido un imperio desde cero junto a mi Alberto, que pude reconocer el peligro y actuar para neutralizarlo. Nunca permitan que alguien los llame viejos inútiles, como Luciana me llamó. La experiencia que acumulamos a lo largo de los años es nuestra mayor fortaleza. Conocemos los trucos, reconocemos los patrones, identificamos las trampas, y cuando llega el momento de proteger a quienes amamos, esa sabiduría se transforma en nuestra arma más poderosa. Recuerdo cómo mi corazón se aceleró cuando escuché aquellas palabras crueles en el jardín,
cómo sentí miedo, rabia, decepción, pero en vez de permitir que esas emociones me dominaran, las transformé en combustible para actuar. Y ustedes, mis queridos, pueden hacer lo mismo cuando enfrenten sus propias batallas. Sé que muchos de ustedes que están viendo ahora ya han pasado por situaciones similares. Tal vez no exactamente una nuera estafadora, pero seguramente momentos en que sintieron que estaban siendo subestimados por su edad. O situaciones en que necesitaron proteger a sus seres queridos de personas malintencionadas. O circunstancias en que tuvieron que demostrar su fortaleza cuando todos esperaban debilidad. Por eso, me encantaría que compartieran sus propias historias en los comentarios. Cómo enfrentaron a personas que intentaron aprovecharse de ustedes o de sus familiares. Cuáles fueron sus estrategias para proteger a quienes aman. ¿Qué aprendieron de esas experiencias? Sus comentarios son extremadamente importantes para mí y para toda nuestra comunidad aquí en el canal Abuela Recordó. Cada historia compartida es una lección. Cada experiencia narrada es una oportunidad de aprendizaje colectivo. Y créanme, leo todos los comentarios y me emociono con cada uno de ellos. Debo confesar que hacer estos vídeos no es tarea fácil. Revivir momentos dolorosos, organizar mis pensamientos de forma clara, grabar varias veces hasta quedar satisfecha con el resultado, todo esto requiere tiempo, energía y recursos. Por eso, si mi historia tocó su corazón de alguna manera, me gustaría pedirles 3 cosas muy simples, pero que harían una enorme diferencia para mí. Primero, dejen su me gusta en este vídeo. Este pequeño gesto ayuda al canal a crecer y permite que mis historias alcancen a más personas que pueden beneficiarse de ellas. Segundo, suscríbanse al canal Abuela Recordó. Tenemos nuevas historias todas las semanas, algunas conmovedoras como esta, otras divertidas, otras reflexivas, pero todas cargadas de experiencias reales y lecciones valiosas que solo los años pueden enseñar. Tercero, y más importante, comenten. Cuéntenme qué les pareció esta historia, si han vivido algo parecido, qué habrían hecho en mi lugar. Sus comentarios son el corazón palpitante de este canal, lo que me motiva a seguir compartiendo mis experiencias. Y si pueden, consideren apoyar nuestro trabajo a través del botón Gracias. Esta es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más vídeos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, es recibida con inmensa gratitud e invertida directamente en la mejora del contenido que les ofrecemos. Elaborar este vídeo específico ha requerido mucho trabajo. Revivir estos momentos, organizar toda la historia de forma coherente, grabar varias veces hasta capturar la emoción correcta. Todo esto exige dedicación y recursos. Su apoyo a través del botón Gracias nos ayuda a continuar trayendo historias auténticas y significativas como esta. Antes de despedirme, quiero dejarles una última reflexión. Nunca es tarde para recomenzar, para defender lo que es suyo, para proteger a quien aman. La edad no nos disminuye, nos fortalece, nos da perspectiva, nos enseña a luchar las batallas que realmente importan. Como dije al principio de esta historia, cuando escuché a Luciana llamarme vieja inútil, respiré profundo e hice algo que nunca olvidará. Demostré que la experiencia de vida es una fuerza que debe ser respetada, y espero que mi historia los inspire a hacer lo mismo cuando sea necesario. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo del canal Abuela Recordó. Y recuerden, las arrugas en el rostro son solo el mapa de las batallas que hemos enfrentado y ganado a lo largo de la vida.